Damos continuidad entonces al debate oral que se sigue en estos autos. Domínguez Rodolfo Gilberto, averiguación, homicidio, PEX 183-152/15. Señora secretaria, informe por favor sobre presencia de partes y testigos. Sí, buenos días. Se encuentran presentes el fiscal de Cámara, doctor Néstor Lucero, los abogados defensores del señor Ricardo González, los doctores Chávez y Agúndez. Respecto de las personas citadas para el día de la fecha, Nora Beatriz Toro, César David Prado, Oscar Orlando Urquiza, Juliano Joel Ostelino, Diego Sebastián Mayor, Vanessa Guadalupe Perren, Guillermo Sebastián Valle, Sergio Pesot, Cristian Esteban Gaudina, Cecilia Belén Gómez, Sandra Eugenia Aguirre, Gabriela Karina López y la señora Palacios Fabiana y el señor Colauti Pablo, quienes se encuentran citados a fin de realizar el careo. Respecto de los que se encuentran presentes, Nora Beatriz Tora, César David Prado, Oscar Orlando Urquiza, Juliano Joel Ostelino, Diego Sebastián Mayor, Vanessa Guadalupe Perren, Cristian Esteban Gaudino. Los demás se encuentran debidamente notificados. Y Aguirre también está presente. Perdón, doctora. Aguirre. No, perdón. Gabriela Karina López. Testigo número... 2. Del otro lado. Bien. Ausente. Bien. Doctor Lucero. Sí. Tengo entendido además, previo a correrle el traslado, tengo entendido además que las partes tienen en su poder el listado de testigos previstos, que oportunamente se había previsto para el día de ayer, y que también habría alguna cuestión en relación a, algún acuerdo en relación a los testigos que iban a solicitar y a cuáles no. Así que le corro traslado, señor fiscal de Cámara, sobre los testigos del día de hoy, y sobre los testigos del día de ayer, si es posible. Respecto a los del día de hoy, Sí. se pueden analizar los testigos número 1, Nora Beatriz Toro, 2, César David Prado, 3, Oscar Orlando Urquiza. Interesa el testimonio del 4, del 5 y del 6, esto es Ostelino, Mayor y Perren. Valle también, pero bueno, no ha venido en el día de la fecha. Gaudina también interesa el testimonio. Y se pueden oralizar los testimonios números 10, 11 y 12. Esto es Cecilia Belén Gómez, Sandra Eugenia Aguirre y Gabriela Karina López. Bien. Eso respecto a los testimonios Sí. del día de la fecha. Respecto a los testimonios del día de mañana, de ayer, que eventualmente serán para la audiencia que determine el tribunal, se pueden analizar los testimonios conforme a lo que me pasó la defensa. El número 1, Alberto Alejandro Gómez. El 3, Antolino Narciso Frías. El 4, Tomás Domingo Frontera. El 5, Hugo Alberto Velázquez. El 7, Cristian Sobejano. Y el 8, Sara Nazarena Estrada. Interesando el resto de los testimonios. Bien. Señor defensor.
Sí, en principio estaría de acuerdo, simplemente porque lo que han dicho normalmente no entusiasma mucho a la averiguación real de la causa, más allá que nosotros de otras declaraciones de otros testigos podemos influir o solo en los alegatos oportunamente, pero realmente con el señor fiscal hemos acordado que no nos dice nada lo que han declarado. Bien. No nos interesa. Entonces, conforme lo acordado por las partes y respecto a los testigos previstos para el día de la fecha, se dispone la oralización de los testimonios de Nora Beatriz Toro, César David Prado, Oscar Orlando Urquiza, Cecilia Belén Gómez, Sandra Eugenia Aguirre y Gabriela Karina López, debiendo citarse a nueva audiencia al testigo número 7, Guillermo Sebastián Valle. En relación al testigo Pesot, señor fiscal de Cámara, en relación al testigo Pesot, que no está presente y... Se lo cita para próxima audiencia. También, es entonces... el médico de policía, pero por otro lado tiene otro tipo de funciones y suele ser complicado que asista en los horarios en que normalmente se fija. Bien. Señor defensor. Bien. Entonces, citar a nueva audiencia a los testigos Guillermo Sebastián Valle y Sergio Pesot. Y respecto... Y respecto del listado de testigos previstos originalmente para el día de ayer, la organización de testimonios de Alberto Alejandro Gómez, Antolino Narciso Frías, Tomás Domingo Fronteras, Hugo Alberto Velázquez, Cristian Ramón Sovejano y Sara Nazarena Estrada. Bien, entonces en primer lugar vamos a proceder a efectuar el careo que había sido oportunamente ordenado entre la señora Fabiana Palacios y el señor Pablo Colauti. Buen día. Toma asiento, por favor. Sí. Bien. Señor Colauti y señora Palacios, les hago saber que han sido ustedes citados a fines de realizar un careo entre los que consiste en una confrontación entre los testimonios que ustedes han brindado sobre determinados hechos y donde han surgido algunas dudas, algunas contradicciones que estamos buscando aclarar mediante este método. ¿Alguno de los dos ha cambiado alguno de sus datos personales? Básicamente lo que puede haber cambiado, que es el domicilio. ¿Señora Palacio? No, de mi parte no. No. Bien, entonces continuamos, digamos, con los datos que ya brindaron al momento de prestar su testimonio. ¿Siguen
con la obligación de decir verdad, pero les voy a tomar el juramento nuevamente. Señor Colautti, póngase de pie. ¿Jura usted por su creencia decir la verdad de todo lo que sepa y les haya preguntado? Sí. Tome asiento. Señora Palacios, ¿jura usted decir la verdad de todo lo que sepa y les haya preguntado? Tome asiento. Bien. El careo ha sido solicitado en principio por la defensa y las contradicciones que ha señalado son en relación a los momentos en que habrían tenido contacto y habrían tenido alguna conversación sobre el objeto de la presente causa. Le voy a conceder la palabra al señor defensor a fin de que pida las aclaraciones o comience a pedir las aclaraciones pertinentes. Bueno, en principio, un punto de careo que para esta defensa es importante es una manifestación por parte del señor Colautti, donde en sus investigaciones manifestó acá que la señora Palacios o mejor dicho, que Ricardo González sabía de una relación entre Fabiana Palacios y Domínguez anterior a la muerte de Domínguez, ¿sí? Y que eso fue un punto importante para la investigación y bueno, es más, casi un eje de la investigación, porque era un esposo celoso, puede haber móviles. Por otro lado, en la declaración de Fabiana Palacios, lo dijo acá y también lo dijo en las declaraciones anteriores, que González, nuestro defendido, se entera de una relación que pudo haber tenido ella muchos años atrás, después de que sucede la muerte de Rodolfo Domínguez. Bien. Señor Colautti, ¿entendió cuál es el...? Sí. Bien. Entendí. ¿Qué tiene para expresar? Mantengo lo declarado anteriormente. La señora Palacios, en nuestra primera conversación, no hizo mención de que su pareja o expareja o actual pareja tuviera conocimiento de una pequeña relación amorosa con Domínguez, pero después de los allanamientos realizados, cuando ella se presenta en la brigada de investigaciones, que se le secuestra el teléfono y esas cosas, ella aduce que en un momento de su relación, que se va a arreglar con su pareja o su expareja, decidieron echar todas las cartas sobre la mesa para que no hubiese confusiones y empezar de cero. Entre esas confesiones que ellos se hacen para arrancar de cero, ella confiesa haber tenido una relación sentimental con Domínguez, y Domínguez estaba vivo. Es lo mismo que declaré cuando vine acá. Bien. Señora Palacios. Primero que nada, tuvimos una sola conversación que fue el 5 de julio del 2015. Luego, cuando fue el allanamiento, yo no fui por mi voluntad, sino que me llevaron del allanamiento que fue en mi casa, me llevaron en la oficina de investigaciones y estuve hasta las 12 de la noche de ese día. No tengo nada más que decir. Y con respecto, si yo me había sincerado con Ricardo, toda la vida le hubiera negado que hubiera tenido alguna relación con cualquier persona. O sea, usted niega que ese hecho de que usted haber manifestado que al momento de una reconciliación previa hubo una serie de confesiones en torno a relaciones que pudieran haber habido con otras personas. Sí, yo le negué a Ricardo que hubiera tenido relación con cualquier persona. Bien. Sí. ¿Usted, cuando declaró en la investigación, estaba el señor Colautti presente? Sí estaba, y yo creo que era él o Lemos el que me estaba tomando la declaración. En esa misma declaración, señor presidente, que la tengo acá a la vista, dice expresamente la señora Palacios, ratificando lo que está ahora puesto en el rol de
careo, dice acá que no. Entonces, estando presente él, y acá se escribió otra cosa, entonces, acá en ningún momento. Y acá cuando declaró en el juzgado, esta defensa preguntó si la FARC que tuvo con Domínguez, Ricardo se entera antes o después de la muerte, y también declara después de la muerte de Domínguez. En las dos declaraciones coincide la señora Fabiana Palacio sobre lo dicho y sostenido. Bien. Mire, yo tengo para decir que la señora Palacios está diciendo que de ninguna manera le hubiese confesado la relación con Domínguez o con ninguna otra persona, y sin embargo fue ella misma la que le dijo antes o después, según ella, que había tenido una relación con Domínguez. A mí tampoco me queda claro esa parte, o sea, si nunca se lo hubiese dicho con ninguna persona haber tenido una relación, ¿por qué después se lo dijo? En definitiva lo dijo. Fue porque Sí. se lo dije en agosto porque fue que él fue demorado en la comisaría novena por antecedentes y medio de vida por tener problemas con un vecino una semana o 10 días antes. Entonces yo no le veía razón o explicación lógica para que una persona teniendo problemas con un vecino sea demorado, pasando una semana si no había otra causa. Bueno. Sí, señor fiscal de Cámara. Sí, en principio lo que queda claro es que cada uno mantiene sus dichos. O sea, esto no es confrontar hasta que salga algo distinto, sino la mantención o no de sus dichos, porque es lo que termina sucediendo conforme a la manifestación tanto de Colautti como de la señora. Lo que sí me preocupa determinar, porque también fue otro motivo cuasi de contradicción, ¿quién generó la reunión entre usted y la brigada? Yo 6 noches después del homicidio de Rodolfo, cuando estoy en Villa Mercedes, en La Guardia, me percato, ya lo declaré esto, del cambio de identidad del Facebook. Entonces le comento a mi compañera de trabajo, Nora Toro, y ella me dice, comentémosle a Willy Díaz, y Willy Díaz había trabajado previamente en investigaciones y tenía el contacto con la gente de investigaciones. Luego, el fin de semana, ese creo que fue domingo, día domingo, vamos a trasladar unos menores al policlínico y cerca de la calle Bélgica, en un vehículo particular, me estaba esperando Colautti y Lemos. O sea, en concreto, ¿fue usted la que generó la reunión? Y ante la curiosidad. Sí, ante la curiosidad mía, la del tribunal, la de todos los que estamos aquí. ¿Usted generó esa reunión con la brigada? ¿Cuál era el motivo por el cual usted quería hablar con la brigada? Comentarle simplemente de que había observado ese cambio de perfil en ese Facebook. ¿Y por qué era la preocupación respecto al cambio de perfil? Me generaba asombro. Asombro. Sí. Ese perfil, ¿por qué le generaba asombro? ¿Usted sabe por qué le generaba asombro? Ella nos convoca, como lo dije anteriormente, por motivo de que ese perfil le había mandado mensajes a ella. ¿A alguien más le había mandado mensajes? Según lo que nos dijo ella, un viernes, o sea, a ella le llegan unos mensajes a su Face, pero como ella tenía dos, ella no se percata de esos mensajes de Carla Pérez. Después su pareja o expareja, el señor González, le manda una fotografía diciendo, mirá lo que me mandaron. Y era una fotografía donde ella estaba en un casamiento. Todo eso relatado por ella. Entonces ahí ella le explica que esa foto era simplemente de un casamiento donde había acudido, invitada, y que obviamente tenía que ir de ropa de noche. Creo que eso lo dije cuando declaré en investigaciones. No, me lo dijo en el momento que nos reunimos en el hospital. Como su pareja, González, le dice eso, ella se fija en su otro Face, que por el celular no le salían esos mensajes, sino que por computadora figuraban otros mensajes, algo así, como no era una persona desconocida que no estaba en el listado de amigos.
ahí encuentra esos mensajes donde ese mismo perfil le decía Carla Pérez, que después cambia a lo que ella hace referencia, le decía a alguien que te quiere mucho, piensa todo el tiempo en vos, pero está esperando que te separes para decírtelo. Como ella no le contestó, ella lo mencionó a sus compañeros, que le aconsejaron, bueno, anda a fiscalía, que como ella no quería hacer nada, no le contesta el mensaje y este perfil falso, o este perfil de Carla Pérez, la empieza a insultar. Todo esto relatado por ella, en esa primera conversación, donde le insulta, qué sé yo, turrita, tener la boca ocupada, le insulta de arriba abajo. Entonces ella no le presta más atención. Lo que sí alcanza a ver, que yo puedo decir que esa persona tenía otros policías en el listado de amigos. Todo eso dicho por ella. Todo eso lo dije cuando me citaron, cuando me llevaron a investigaciones. Yo No. tuve 5 o 10 minutos sentada en ese auto, no puedo haber hablado tanto, y eso que hablo mucho. Señora, me lo dijo en ese momento y le pido, si no lo recuerda, que diga no lo recuerdo, pero que no... Tengo mucha memoria. Señora Palacio, ¿y de qué habló en el auto? Le comenté que había observado ese perfil, que había cambiado de identidad, digamos, y de foto, y él me preguntó de quién sospechaba, y yo le dije que sospechaba de Pablo Velázquez, más que nada de Elizabeth Molina, porque yo había tenido problemas con unos adicionales y la había desenmascarado, y que paralelamente a ella estaba siempre asociado con una amistad, que era Pablo Velázquez, que era un loco de la guerra y había trabajado en informática. Sospechaba de él y de Gaudina. Me preguntó si había alguna persona en la que yo pudiera pedir ayuda, y le dije que no conocía gente que supiera de informática, que Pablo había trabajado en informática, y también, bueno, también me habló mal de Elizabeth Molina, me dijo que era una víbora, una serpiente, una putanera, bueno, no me acuerdo qué otra cosa más, pero calificativos peyorativos hacia ella, y que bueno, que nada más. Me parece que eso en 5 minutos no se puede dialogar. Primero es buenas Obviamente tardes. que más despacito. Y si yo hubiera estado en esa entrevista, yo hubiera llevado un grabador y hubiera grabado lo que hubiera dicho la persona a la que estoy tomando el dato. ¿Usted cree que yo debería haberle grabado la conversación? Yo lo hubiera hecho. Yo también. Y lo hice. Sí. Por eso le pido que no niegue. Lo que usted me dijo, me lo dijo. Si usted no lo recuerda es una cosa, pero no diga que yo invento otras cosas. Yo apunté a Pablo Velázquez y a Elizabeth Molina. No, bueno. Y a Gaudina por lo que había dicho, por lo que se comentaba en la policía. Yo a Gaudina no he tenido trato con él casi. Perfecto. Usted mencionó que había tenido problemas con Eli Molina. Sí. No recuerdo por qué. Por unos adicionales. Pues, que Eli Molina era amiga de Pablo Velázquez. Sí. Perfecto, seguimos, está bien. Lo recuerdo, pero no daba una enemistad contra Domínguez para que nosotros siguiéramos ese hilo investigativo contra Domínguez. Yo tampoco tenía una amistad con Domínguez, es más, por años no sabía de su vida. No tenía contacto con él, o sea que enemistad tampoco tenía. Señora, ¿no está sentado usted como acusada? Pareciera que sí, a veces sí. Bien, eso no es cuestión mía. Yo le estoy diciendo, usted me dijo... Usted... ¿Que puedo mirar? Sí. Bueno. Está bien, volvamos al tema. Usted me dijo que a su pareja le habían enviado esa foto suya, ¿sí o no? O sea, veamos si yo estoy mintiendo o no. ¿Le enviaron una foto de usted? Presidente, disculpe. Sí, dígame. Creo que estas declaraciones ya las hemos tenido en varias oportunidades. A lo que voy, volviendo a tratar de poner un poco de orden en el relato, sobre el punto de careo, a ver si se puede poner un manto más de claridad, porque la declaración o lo que sostiene acá el señor Palacios
estar respaldado con declaraciones en igual sentido, con declaraciones previas. Lo que no vemos de parte de la defensa, con qué respalda la declaración o lo que sostiene el señor Colautti. ¿Entienden? O sea, porque él en su investigación dice que eso fue como un eje, fue importante para la investigación, de que entonces podía venir a ser como un crimen de orden, no sé, pasional o por celos, ¿sí? Pero Señor, acá la señora Palacio dice que esa manifestación lo hizo después. ¿Cómo respaldamos eso? Porque bien. si no, vamos a hacer una palabra contra la otra y no vamos a terminar más. Y es más, después nos estamos yendo con declaraciones que han sido dadas, han sido expuestas acá al tribunal, han sido expuestas en sede policial, en parte instructiva. Entonces, me parece que nos estamos yendo por otro tema. Señor, permítame una palabra más. En cualquier caso, justamente el objeto del careo es confrontar las declaraciones y ver si se puede llegar a algún tipo de conocimiento más claro de lo que está en duda. Por eso estaba permitiendo el diálogo entre ambas partes, a ver si a partir de ese diálogo, de esa conversación, de ese intercambio, puede surgir algo que resulte de interés. Señor presidente, yo le quisiera preguntar a Colautti por qué él, cuando se entrevistó conmigo, no hizo una diligencia de la instrucción para aportar a la causa. Me parece que eso no lo hizo. ¿Le parece o me lo pregunta con seguridad? Se lo pregunto. Bien. Primero y principal, la investigación se tornó hacia González no porque usted le haya confesado de que tenía un amorío con Domínguez, no fue investigado, o sea, esa pregunta es hacia el doctor antes que se me vaya. No es que nos dedicamos a González porque ella le había confesado un amorío con Domínguez. Eso surgió en base a una abogada que dijo haber tenido problemas con un familiar, surgió en base a una ex cuñada que dijo que González tenía ese medio de manipulación o de trabajo mediante Face, todo, y relatos o testimonios de otros policías que decían que Domínguez había tenido un amorío con la señora Palacios, no porque ella le hubiese confesado a su marido, ¿me entiende? Por eso se fue por ese hilo investigativo. No fuimos por Velázquez o por la señora González, porque no daba algo que nos dijera cuál era la enemistad hacia Domínguez, por dónde venía. Es por eso que se descartó, o por lo menos yo cuando era policía opté, no solo yo, sino mi conjunto, optamos por González y se planteó eso. No significa que hubiese sido la única rama investigativa. De nuestra parte surgió eso. Nosotros, como lo dije antes, lo pusimos sobre la mesa y si les sirvió, siguieron investigando. No soy claro. Sobre el tema de la diligencia, yo obviamente, nuestra reunión, que no fue de 5 minutos, fue de 15 a 20 minutos, fue también puesta en la mesa de trabajo y se manifestó lo que usted había dicho. Y como le digo, voy recordando partes que me hacen llegar a lo que estoy diciendo. Como le digo, yo no miento, no persigo ningún fin, ya ni siquiera pertenezco a la institución. O sea, lo que yo vengo a decir es respaldar lo que he hecho, nada más. Claro, pero usted tendría que haberlo respaldado con un escrito. Y resulta ser de que cuando yo declaro el 24 de agosto del 2016 que Ricardo ya estaba con la prisión preventiva, ahí me entero que usted nunca dio a conocer de que yo me había entrevistado con usted el día 5 de julio del 2015. No, ¿por qué omitió eso? Le hago una pregunta, señora Palacio. Eso no es cierto. ¿Por qué no concurrió usted de manera formal? ¿Por qué pidió esta entrevista informal a través de un tercero que averiguara, que conocía? Las únicas personas que sabían de este Facebook era el comisario Molina, porque yo le comenté a él,
Y mi jefe de servicio, que fue el que me sugirió que no hiciera denuncia hasta que esta persona cometiera, digamos, una amenaza o algo que que fuera de considerado delito, porque hasta el momento era solamente chimento, puterío, nada más. Entonces no iba a hacer una denuncia por un puterío. 2 personas solamente sabían de este Facebook. Bueno, pero le pido me conteste la pregunta. Sí, lo que pasa es que yo... a ver, espérese un segundo. Sí. Usted cuando pide hablar con la gente de investigaciones, ¿lo hace pensando en una cuestión puramente personal suya o lo hace pensando en que el dato que usted tiene puede ser de interés para la investigación de la causa? Lo hice pensando que podía ser de interés en la causa. Pero no Bien, tuve entonces, tiempo ¿qué- de hablar con el qué- comisario Molina para hacerle por escrito esta petición. ¿Por qué no si bien tuvo tenía, tiempo? si bien tenía confianza con él, en algunos casos esta confianza fue mal interpretada por compañeros. Entonces yo me tenía que ir por la vía jerárquica para poder elevarle una nota a él. Bueno, pero, a ver, No me dieron usted- tiempo, no sabía que la cita se iba a concretar el día domingo, sino yo en esa semana formulo una nota y le planteo toda esta novedad al comisario Molina. Está bien, pero usted era policía y sigue siendo policía. Sí. Usted sabe que si tiene un dato que puede ser relevante para la investigación de una causa, debe brindarlo, y la forma más Más lógica de brindarlo más es formal. ir y sentarse y decir, tengo algo para decir, tómeme una declaración. ¿Por qué usted eligió hablar de esta manera informal que ahora nos pone en este brete, Bueno, digamos, porque de que... porque justamente yo fui de buena fe y pensé que podía aportar. En ningún momento pensé de que esta cuestión se me iba a volver en contra. Una pregunta, presidente. Sí. Ella en ningún momento quiso hablar con investigaciones. Le preguntó a un compañero de trabajo de ella. No, Ella a ver, aceptaba, lo doctor, está diciendo que ella pidió, que ella buscó la reunión. No dice eso el expediente, fíjese bien, habló con Molina. Lo está diciendo ahora. Y bueno, por eso le digo, le está diciendo que no quiso hablar con investigación. Le recomendó Molina que se conectara con Colauti y Lemos. Eso es todo. Pero ella no quiso transmitir algo que era un hombre que lo había conocido en la formación cuando estudió y después, por comentarios, ella misma se vio afectada a lo que sabía hablar este chico. Pero lo que dijo del esposo no sabía, él nunca le confió a su Está bien. marido, a su pareja esto. ¿Me permite, señor presidente? Sí. Vuelvo a decir, creo que se están manteniendo cada uno en sus dichos. Lo que me preocupa son algunas manifestaciones colaterales respecto de los dichos mismos en los cuales cada uno mantiene su postura. Usted acaba de mencionar que solo 2 personas sabían de este Facebook. ¿De qué Facebook? Del Facebook que me enviaba a mí mensajes insultantes, de Carla Pérez y después Carmen Pereira. Se lo comenté al comisario Molina porque sospechaba de Elizabeth Molina, que es de la localidad de Justo Darat. Y él me dijo, ¿podés hacer la denuncia? Hice, pero espera un poquito. Bueno, y yo lo observaba frecuentemente ese Facebook, mayormente en las guardias de noche. Usted dice que el 5 de julio se entrevistó con Colauti y con Sí. Lemos. Entre el 27 de junio y el 5 de julio, ¿usted cree que nadie se enteró de la existencia de un Facebook de Carla Pérez o Carla Pereira? Yo no lo sabía. Sabía que había un Facebook trucho, que había un perfil falso, o no sé cómo se llama, pero no sabía que era el mismo. Yo vengo a corroborar eso recién el 16 de marzo del 2016, que fue la fecha del allanamiento. Claro, en eso yo le voy a dar la razón. Ella nos pide, nos convoca, porque le habían enviado mensajes de ese Face. Digamos que el que convoca sería Willy Díaz. No. Willy Díaz actuó de intermediario porque usted quería hablar sobre ese tema. No porque Willy Díaz la llevó obligada a hablar con nosotros, sino yo no estaría Yo en ese estuve lugar. esperando que me citaran para declarar en investigaciones. No. Me citaron casi un año después. No, bueno, eso ya no es tema mío, sino de quien llevó el sumario adelante. Usted dijo
que lo quería comentar porque era algo que a lo mejor podía tener algo que ver, porque se había enterado que a Domínguez lo había citado un Facebook trucho al lugar donde lo mataron. Entonces, como había sabido que era de una chica linda o de alguien que le escribía de un perfil trucho, a usted le había pasado algo similar y por eso nos vino a dar esa información que les resultaba extraño o que podía tratarse de la misma persona. Pero usted no actuó en ningún bajo presión o estaba amenazado o algo, fue una conversación normal, como fue una como un informante normal. que como una policía que quería yo fui aportar algún dato a la causa, no fue un perfecto, interrogatorio. yo fui de buena fe, sí. Y yo también fui de buena fe. ¿Por qué no lo consignó? Pero, a ver... ¿Por qué me tuvo hasta el 24 de agosto en espera ahí, digamos, si no fuera que la jueza me cita? No sé, terminó como involucrada en la causa. A ver, esa respuesta no la tengo que dar yo, eso lo sabe la justicia. Yo estoy haciendo a veces averiguaciones por paradero y por cada día que pasa que no encontramos una persona tenemos que hacer una diligencia de la instrucción. A ver. Imagínese si por una causa de paradero tenemos que hacer una diligencia de la instrucción con investigaciones, usted debería hacer lo mismo. No. Primero, usted, si tiene el manual de cómo debe trabajar un investigador, le pido lo que lo exhiba. Y ahí lo vemos. Espere, déjeme terminar. He estado cursando investigación social. Bien, tráigalo y dígame una investigación, un personal policial de investigación criminal debe actuar así. Usted hasta me dice, debe grabar la conversación. Usted está dando pautas como si fueran de manual. Creo que no hay ningún manual, hay sugerencias de cómo investigar, pero no hay un manual estricto de pasos a seguir. Segundo, yo inmediatamente, luego de su conversación, di conocimiento al personal sumariante de lo que había sucedido. Y la información que usted aportó, que resultamente coincidente era el mismo perfil que había citado Domínguez. Todo eso yo no me lo guardé hasta el 24 de agosto. Inmediatamente pongo en conocimiento a los superiores. No tengo por qué darle explicación a usted de cómo trabajaba yo. Pero eso fue lo que pasó. De ahí a que ellos o el juzgado decidiera cuándo le iban a citar a usted, cuándo le iban a allanar, cuándo le iban a quitar el celular, todo eso no cabía de parte mía. Yo cumplí mi trabajo. Investigador, aporté la información. De ahí en adelante, hágale la sugerencia o la queja a quienes instruyeron la causa. O que la jueza de la causa responda por qué no la citó antes. Y bueno, ¿y cuál fue la medida para salvaguardar mi integridad física, digamos? Porque desde ese día hasta el 16 de marzo yo supuestamente estaba durmiendo con un homicida. ¿Cuál fue la cuestión? ¿Me tenían de cebo a mí? ¿Cómo? Yo era el cebo de la causa, digamos, porque si era un homicida y yo era la que cometía el adulterio. Está bien. En cualquier momento me podía pasar algo malo y nunca se tomó ninguna medida, ni siquiera me advirtieron de la situación. Le vuelvo a reiterar. Soy una persona. Yo no podía revelarle... No se olvide que soy una persona. Yo también. Y no respondo a ninguna institución y estoy acá, bajo la amenaza física o daño que puedo recibir también. Y sin embargo estoy acá. En ese momento yo no podía decirle a usted, ¿sabe qué? Sí, estamos detrás de su esposo. Su esposo está relacionado, me parece que un homicida, váyase de la casa. ¿Cómo me hubiera gustado? ¿Cómo? Me hubiera gustado. Le hubiera gustado, pero no era parte de mi función. Y como le digo, no está en el manual que yo lo tenga que decir. ¿Sí? Bien, me parece. No podía decirlo. Aparte, son solo sospechas. Yo no puedo indicar, su marido fue él, por esto, por lo otro. Eran sospechas de nuestra investigación. Que después hay gente encargada de confirmar esa sospecha o reunir pruebas para establecer si él es culpable o no. ¿Cómo le voy a decir, ándate, váyase de su casa que estás durmiendo con un homicida? ¿Y si no era un homicida? ¿Y yo le hago separarse? ¿Y le genero un conflicto? Y que me generaron un conflicto. Tengo un conflicto. ¿Dónde estoy? Pero eso es responsabilidad mía. Bueno, muchas gracias. Una pregunta, presidente. Sí. Aclarar esta situación. Dígame, señorita Palacio, a usted cuando declaró en investigaciones, ¿fue requerida hablar de los celos de su pareja, Ricardo González? Sí, constantemente, o sea, tuve que tener
sé, o 10 páginas de declaración hasta que finalmente digo que tiene celos. Pero creo que si hay ahí, debe haber 10 páginas narrando nuestra historia sentimental. ¿Quieren ponérsela a leer o quieren hacer un libro con esas 10 páginas? Yo no pretendo hacer ningún libro ni hacer ninguna novela. Fue lo que se declaró en el momento. No sé por qué usted hace esas declaraciones como que la hemos burlado, la hemos sobornado, no sé. Está como que nosotros somos los culpables. Solamente yo fui un investigador y aporté lo que recabé. Usted y el comisario Acevedo me aseguraron de que Ricardo ya era culpable, que yo iba a figurar como encubridora, que pensara en mis hijos, porque ¿quién se iba a hacer cargo de ellos si yo también terminaba presa? No. Sí. Bueno, no. Es cierto. Bien, una última pregunta a los solos fines de declaración. Creo que ya se lo he preguntado un par de veces, pero le vuelvo a preguntar. ¿Cuál es el motivo? Usted nos dijo que usted ya había escuchado que había una cuestión de un Facebook trucho, o que a Domínguez lo habían citado por un Facebook trucho, que era una cuestión de... Por lo menos que usted ya lo había escuchado por ahí. ¿Por qué usted piensa que ese Facebook trucho que surge de la investigación que se mencionaba tenía que ver con el Facebook trucho que a usted le mandaba mensaje o le había mandado mensaje? Meramente porque fue el cambio de identidad después o cerquita de la hora en que mataron a Rodolfo. Bien, pero no tuvo nada que ver con que usted había tenido, o sea, lo que usted pensó, que usted había tenido un vínculo con Domínguez en algún momento. En el año 2007. No, ya sé. De hace 12 años atrás. Está bien, pero quiero decir, muchas personas le pueden mandar mensajes de un Facebook trucho, porque usted pensó que ese que a usted le pasaba, ¿sí?, podía tener que ver con un homicidio de una persona que no veía hace, al momento, 13 años. 8 años. No, 8 años. Porque ese es lo que le pregunto. Ese Facebook siempre me llamó la atención, porque si bien soy una persona que siempre cuestiono y critico, y por eso capaz que no todo el mundo me acepte como soy, jamás, nunca en la vida alguien se había tomado el trabajo de molestarme por Facebook, siendo así como soy. Entonces ese Facebook me llamaba la atención. Está bien, eso está claro, que usted llama la atención. Por esa razón, lo di a conocer en marzo, en abril de ese mismo año, se lo di a conocer al comisario Molina, y después de, qué sé yo, tirando mayo, se lo di a conocer a mi jefe de servicio, que es Marcelo Miranda, era jefe de servicio mío. 2015 me está hablando. 2015. O sea que usted ya antes había comentado esto que le estaba pasando al comisario Molina y a Miranda. Claro. Ya lo había comentado. En abril del 2015 es cuando yo recibo los mensajes de ese Facebook. Perfecto. 3 mensajes creo que fue. Bien, hasta ahí estamos. Ahora, lo que no me queda claro es por qué usted piensa que eso que a usted le pasaba podía tener algo que ver con el homicidio de Domínguez. Digo, tuvo que ver que usted había tenido una relación. Usted hace el análisis, bueno, a lo mejor acá tiene algo que ver conmigo. De momento que yo le veo que no es un Facebook normal, digamos, que yo no tengo mucho acceso a ese perfil, por alguna cuestión me tenía bloqueada, me llamaba la atención y no le veía buenas intenciones a ese perfil. Como tampoco le veo buenas intenciones, después que estuve declarando hace casi un mes, el fiscal me preguntó si había otras Fabianas Palacios, y yo después me fijo en Facebook y encuentro una Fabiana Palacios Soledad con mis 3 nombres y no tiene foto ni nada. Entonces me gustaría que después de esto, o yo misma voy a ir a la oficina de denuncia a denunciar ese perfil, porque no sé con qué intenciones se está utilizando mi nombre. Bien. Permiso, yo tengo para aportar que...
Espérese, Lo que ella le llama la atención sobre sí. esa pregunta que usted bueno, hace. sí, se lo pregunta usted, porque Bien. si usted la entrevistó, bueno, Claro, de alguna en ese forma le momento dijo. ella nos dice que Sí. quizás ella no lo recuerda. Yo también, hay cosas que no recuerdo, ha pasado mucho tiempo. Pero a ella le llama la atención ese perfil porque aparte de eso tenía de amigos al comisario Molina, a Domínguez, a Pastrán, que es otro policía, y otros policías que más o menos eran en el entorno a ella. Entonces, ese mismo perfil trucho que cita Domínguez, que le escribe a ella, tenía esos amigos que ella los conocía y que era de su ámbito laboral o de su ámbito cercano. Por eso ella nos dice que le llamaba la atención. Quizás ella no lo recuerda en este momento, pero fue así. Eso lo aporté en la declaración que hice el 16 de marzo del 2016 No. cuando fue a investigaciones. No, en nuestra conversación lo aporta. En nuestra conversación, la cual duró más de 5 minutos, de 15 a 20. Bien. No sé si las partes tienen algo más que... Doctora. Bien. Bueno, vamos a dar por concluido entonces el presente careo. Muchas gracias por haber comparecido. Pueden retirarse. Bien, hasta luego. Está bien. Pero después tenemos... Bien, digamos a las partes que, si bien no siguen a continuación, los profesionales que han actuado, Diego Sebastián Mayor y Vanessa Guadalupe Perren, vamos a hacerlos pasar primero. Los mismos solicitan, atenciones que hicieron el informe juntos, de Consuno, la posibilidad de pasar a prestar declaración juntos. Atento que se trata del mismo informe, no sé, esto no es lo habitual, pero en atención a que tienen que ahora también hacer tiene otra tarea encomendada y están medio cortos de tiempo, lo pongo a consideración de las partes. Si hay objeción. Doctor. No, que quieren pasar el doctor Mayor y la licenciada Perren, pasar juntos, atento a lo que la tarea que ellos hicieron, la hicieron juntos. No hay objeciones. Bien, lo vamos a hacer pasar los dos. Bien, buen día. Les hago saber que han sido ustedes citados a prestar declaración testimonial en el juicio oral que se sigue en Autos Domínguez Rodolfo Gilberto, abreviación su muerte, PEX 183-152/15, en donde se investiga las circunstancias de la muerte del señor Rodolfo Gilberto Domínguez, hecho ocurrido el 27 de junio de 2015 en la intersección de las calles Ardiles y Guayaquil de esta ciudad, por el cual viene acusado Ricardo Ariel González. Seguidamente, y por orden, primero la licenciada, después doctor, la secretaria le va a preguntar sus datos personales. Buen día. Doctora Perren, ¿nombre completo? Licenciada. Vanina Guadalupe Perren. ¿Número de documento? 25 976 029.
¿Domicilio? Barrio Jardín del Sur, 6005, Casa 20. ¿Licenciada en psicología? Licenciada en psicología. Bueno, por las generales de la ley, ¿tiene alguna relación de parentesco, amistad, enemistad? ¿Ha sido acreedora, deudora respecto a las partes, antes o ahora, el señor Domínguez Ricardo o el señor Domínguez Rodolfo o González Ricardo? No. No, muy bien. Doctor Mayor, nombre completo. Diego Sebastián Mayor. Sí, número de documento. 26 302 481. 302. 481. Domicilio. Juan WG 1647. Bueno, médico psiquiatra. Exactamente. Por las generales de la ley, No igual me que la comprende. doctora Perren, No no, me le comprende. Muy bien, doctor. Bien, bueno, ustedes ya por su condición de peritos de la justicia conocen de su obligación de decir verdad. Les voy a tomar juramento de ley. Licenciada, le pido que se ponga de pie. ¿Jura usted por sus creencias decir la verdad de todo lo que sepa y les haya preguntado? Toma asiento, por favor, doctor. ¿Jura usted por sus creencias decir la verdad de todo lo que sepa y les haya preguntado? Toma asiento. Bien, antes que nada, le vamos a exhibir un informe psicológico psiquiátrico que abre la causa a fojas 1298-1299, a los fines de que vean si es ese, el que tengan aportado, reconozcan la firma. Sí. Y fojas 1373 en el caso del doctor Mayor, 1374 en el caso de la licenciada Perren, que es una declaración efectuada en esta sede. ¿Sí? Bien. Bueno, doctor, le voy a conceder la palabra a ver que nos explique en qué consistió tu tarea, cuáles son las conclusiones a las que arribaron, qué pudieron observar. Bueno, nosotros valoramos al señor González Ricardo Ariel. Sí, bueno, le hacemos, previo a dar el consentimiento para realizar la misma, se le hacen, bueno, preguntas que son siempre de rigor, dentro de, principalmente de los antecedentes familiares, si recuerda algún episodio psicotraumático, antecedentes penales y conductuales, cómo está constituida su familia, más allá que no somos específicos en lo que es la parte de familia, si es disfuncional o funcional, antecedentes personales, si tiene alguna enfermedad médica, antecedentes psicopatológicos, previos y familiares, si tuvo alguna vez alguna internación, los hábitos tóxicos, y se realiza la valoración psicológica y psiquiátrica. Cuando lo vimos al señor González, se encontraba vigil, lúcido, orientado en tiempo y espacio, su aspecto general se observaba adecuado para su edad y situación, colaborador en la entrevista, no se vio alteración en su atención, en su memoria, en su voluntad. Sí lo refería el episodios de ansiedad y angustia relativo a la situación actual en la que se encontraba, que es común observarlo en este tipo de situaciones. No se observó impulsividad, rasgos paranoides y obsesivos, ahí hay un error, porque pusimos ni obsesivos, y son ni obsesivos de la personalidad. Cuando hablamos de rasgos, bueno, cuando hablamos de rasgos hablamos de características que son, digamos, comunes a todos, pero en el señor González se observaba que resaltaban un poco, pero no llegaban a conformar un trastorno de la personalidad ni una idea delirante. La sensopercepción estaba conservada, es decir, que no había alucinación ni ilusión. No hay idea tanática, no hay idea ni plan suicida al momento del examen, y el juicio de realidad en el momento de la evaluación estaba conservado. Bueno, pues se le realizaron los test y llegamos a la conclusión de que el señor González no presentaba signos y síntomas compatibles con un trastorno psiquiátrico crónico que le impida comprender y dirigir sus acciones, como así tampoco indicadores que denoten trastorno en la personalidad. Cuando hablamos de un trastorno psiquiátrico crónico estamos hablando de que hay alteraciones en sus facultades mentales que le impidan comprender, como la esquizofrenia o por alguna situación secundaria que no haya podido, por ejemplo, algún tipo de drogas alucinógenas, que haya podido
el estar bajo esos efectos, donde él niega todo tipo de consumo. Esa fue la conclusión de nuestra valoración. No había punto de pericia, por eso fue lo que se respondió. Bien. ¿Me puede aclarar un poquito donde refieren, dice examen psicológico actual, le pregunto a la licenciada, dice cierta perturbación del pensamiento, no toma el camino adecuado para resolución de problemas, defensas lábiles? Sí, esos son los indicadores que arrojan los test que se le administró. Se le administraron el test Bender y el test persona bajo la lluvia. Cuando se hace mención de no tomar el camino adecuado para la resolución de los conflictos, y lo que está comúnmente consensuado a nivel de sociedad, donde ante ciertas o determinadas situaciones comúnmente uno tiende a actuar o a responder de determinadas maneras y formas. Ahí se observó que a través de estas defensas que no le son tan funcionales al momento de administrarla, eso lo lleva a esta persona a veces no resolverlo con cierta factibilidad o algo que sea más funcional para él. Pero esto no significa que contemple un trasfondo de algún tipo de trastorno, son rasgos de su personalidad que se observan. Bien. Señor fiscal de Cámara. Sí, sobre el mismo tópico, licenciada. Sí. En el último punto de su informe, o de la parte que a usted le compete, ha puesto temor en las relaciones interpersonales. Sí. ¿Podría explicitarse sobre eso? Sí, ese indicador tiene que ver ante la forma y la manera de entablar las relaciones interpersonales con los familiares. Como que hay cierto temor, como bien dice ahí en el indicador, en poder establecer un vínculo fuerte donde esté comprometido emocionalmente. Esta falta de compromiso emocional, infiero, ¿a qué puede llevar? No se sabría decir, habría que ver bien mediante distintas sesiones cuál sería la situación que lo llevaría a tener cierto... ¿Situaciones de celo extremo? ¿Cómo? ¿Situaciones de celo extremo? ¿De celos extremos? Sí. No está apuntado a eso. No, acá está más bien apuntado en la falta de compromiso a nivel emocional, es un temor a entablar un vínculo, de miedo de, si entabla un vínculo, hay un compromiso emocional y tal vez puede llegar a temer que después a un fracaso o una frustración. Está más que nada vinculado a eso, ¿no? ¿A una pareja? ¿A una pareja? En todos tipos de relaciones. Sea una relación pareja, sea una relación de amistad, sea una relación de padre-hijo, todo tipo de relaciones. Gracias. De nada. Doctor Mayor, cuando usted dice que no hay trastorno psiquiátrico crónico que le impidan comprender y dirigir sus acciones, concretamente, ¿comprende la criminalidad de los actos? Y una persona que tiene sus facultades mentales dentro de valores normales, no hay un motivo por el cual no pueda comprenderlo. Es decir, su atención, su memoria, su voluntad, está todo dentro de parámetros normales por esa misma situación. Y no observamos, como digo yo ahí en el informe, ideas delirantes. Es decir, ideas delirantes ya sea paranoide o obsesiva, que dentro de lo obsesivo también está lo celotípico, ¿sí? Que llega a un delirio extremo, no se observaron durante la valoración de que tenga este tipo de signos y síntomas, ¿no? Que lo lleve a alguna alteración de sus facultades mentales que le impida comprender, poder dirigir sus acciones, es decir, también ver posibles consecuencias, ¿no? No se observó en ningún momento de la valoración. Cuando usted se refiere a episodios de ansiedad por su situación actual, tiene que ver con la consecución de la causa, digamos. Exactamente. Gracias. Bien, señor Sí, doctor Chávez. Doctor, y bueno, y después licenciada, ¿cuántas entrevistas tuvieron con Ricardo González? No recuerdo, puede haber sido una o dos, no, la verdad que no recuerdo. Si dice ahí es una sola.
¿Dice? ¿Lo puede chequear? No, si dice una sola fecha, debe haber sido una sola. ¿Una sola? Sí. ¿Licenciada? Sí, una sola. Una sola. ¿Son suficientes los test psicológicos para determinar una conducta, una característica psicológica de la persona con una sola entrevista? A ver, los test psicológicos que se administran a las personas, los indicadores que arrojan estos test no se los toma de forma aislada, sino que esto está interpretado conjuntamente con la entrevista. El principal batería de test que uno implementa el psicólogo es la entrevista en sí. ¿Sí? Entonces uno ya en la entrevista puede ir observando ciertos rasgos de la personalidad, que estos pueden ser corroborados o no a partir de la implementación de los test. Disculpe, licenciada, ¿y los indicadores que me puede definir lo que es un indicador? ¿Indicador? Sí, un indicador dice signos. que usted está viendo de indicadores, Sí, de rasgos de la personalidad. ¿Qué sería un indicador? Signos que se observan de su personalidad. Signos. Sí. ¿Y esos, o sea, son determinantes? O sea, ¿hay cierto grado de certeza o necesita un tratamiento posterior para ver si son indicadores o ciertamente son rasgos de la personalidad del sujeto? A ver, me parece que son dos preguntas. Sí, perdón. Sí, son certeros. A ver, estos están avalados científicamente, estos indicadores, ¿no? Hay todo un estudio previo donde estos indicadores son certeros. Eso es una de las respuestas a tu primera pregunta. Y estos son rasgos, ¿sí? Indicadores, signos. No necesariamente tienen que... esto no nos dicen de que sí o sí pertenece a un trastorno puntual y específico, ¿sí? Para poder... arribar a un diagnóstico, uno tiene que tener en cuenta un conjunto de síntomas, signos o indicadores. El diagnóstico, entonces, se desprende de... Lo que quiero saber, disculpe, licenciada, mi ignorancia en este punto. No, está bien. Lo que quiero saber, a ver, si un diagnóstico, que debe ser con un grado ya más de certeza, deviene de una entrevista, o sea, de una sola entrevista o de un tratamiento, de un tratamiento prolongado Para arribar a un diagnóstico serio, comprometido, es necesario. A veces, cuando son observables signos muy puntuales, uno puede arribar a un diagnóstico, ¿sí? ¿En una sola entrevista? Claro, pero en esto me hago hincapié, cuando son signos muy puntuales, ¿sí? Por ejemplo, si observamos alucinaciones o algún tipo de delirio o lo vemos que esté desorientado, ¿sí? Ante esos signos específicos, por más que implementemos, administremos una sola entrevista, podemos arribar a un diagnóstico certero. Ahora, cuando... ¿En este caso puntual? No observamos nada de eso, por eso no, lo que decía recién el doctor Mayor, todas sus facultades mentales estaban normales, dentro de los parámetros normales, entonces no se observó ningún tipo de trastorno crónico. Me refiero, entonces, ¿las facultades mentales para comprender la criminalidad del acto son evaluadas al momento de la entrevista o puede retrotraer eso en el tiempo y pueden determinar que fue eso hace un año atrás? En el momento de la entrevista, nosotros evaluábamos en el momento de la entrevista. Cualquiera de los dos, si quieren aportar. Te quiero, a ver, hay algo que para mí hay una confusión, porque hace un ratito estabas hablando de diagnóstico y tratamiento. Se tiene que hacer un diagnóstico para llevar a cabo un tratamiento, una cosa no tiene que ver con la otra. Sin embargo, a ver, hay cosas que son simples. Discúlpeme, parece que pero por eso conocedor de la ciencia de usted. Por eso doctor, te estoy explicando. Lo que quiero aclarar conceptos, porque si vamos, estamos ante una situación donde hay una solicitud de condena grave y es mejor aclarar los conceptos. Por eso, indicios, sí. si es necesario, ¿cómo se llama? Una sola entrevista. Si sí, te explico para indicadores, me parece que son conceptos que hay que aclararlos en este proceso porque... Hay situaciones, por ejemplo, en las patologías, hay ciertas patologías psiquiátricas crónicas, ¿sí?, que necesitan un tratamiento crónico. Sin un tratamiento, los signos y síntomas siempre se van a ver. Digamos, es decir, la sintomatología no va a ser selectiva
o esporádicas, sin ningún tratamiento, deberíamos tener antecedentes. Por eso, a ver, cuando se hace o se llama simplemente una entrevista es una valoración. A la persona se la valora desde que entra, su historia, cómo lo cuenta. Cuando nosotros hablamos de que su memoria no hay alteración, a ver, nosotros no valoramos el hecho en sí, valoramos lo que nos cuentan. Por eso muchas veces nosotros no ponemos sobre el hecho, porque no es nuestro trabajo valorar si él realizó una conducta desadaptada o no. Lo que nosotros valoramos es su lenguaje, su estado corporal, su memoria. Ahora, no es que le preguntamos, a ver, ¿tenés problema de memoria? O sea, esa valoración es al momento de la entrevista. Yo lo que quiero que me aclare, doctor, si es eso. Si esa valoración que me dice usted es al momento de la entrevista, o se puede hacer una averiguación médica, psiquiátrica, de qué pasó anteriormente. Se valora de todo. Es decir, para que vos te des cuenta, a ver, la memoria tenés distintos tipos de memoria. La reciente, la lejana. Entonces, por ejemplo, si vos le preguntás, ¿sabe qué día es hoy? ¿Saben qué está? ¿Qué acaba de ser? ¿De dónde viene? ¿De dónde lo trae? Su memoria reciente está conservada, más allá que le seguimos preguntando. ¿Cuál es su número de documento? ¿Cómo es su papá? ¿Tenés hermano? ¿Tenés alguna enfermedad? La memoria, en el tiempo, también se encuentra conservada. Le hacemos preguntas, vemos cómo responde, cómo está su atención. Entonces, cuando hablamos de que sus facultades mentales están conservadas, no es desde una simple valoración y desde el ya solamente, desde el momento que lo estamos hablando, sino que también se va valorando de una manera completa, ¿sí? Cómo camina, cómo habla, si duda, si no duda. Entonces, es una valoración psiquiátrica completa en el sentido de que le preguntamos hasta de cómo es su familia. Nosotros no ponemos porque no es nuestra función decir, porque lo que queremos llegar es si hay algún trastorno psicopatológico, ¿sí? Por eso ponemos a ver, su familia es de este tipo, pero no significa que no le hayamos preguntado cómo se llaman, si tienen alguna enfermedad, ¿se entiende? Entonces, preguntamos sobre todo, más allá que muchas veces el informe se dedica a nuestra área nomás, pero para valorar cada situación que nosotros vamos poniendo de sus facultades mentales, se pregunta de todo, ¿sí? No es simplemente lo que por ahí queda escrito, ¿sí? Y lo que es con respecto a los test proyectivos, la forma de dibujar, de pintar de dibujar, perdón, ¿sí? Los test demuestran cómo él se ha ido, estos rasgos son un proceso, ¿sí? Que va desde que se nace hasta que la personalidad se termina de construir. Entonces, hay cosas que, más allá que se haga una valoración transversal en el tiempo, tiene indicadores que pueden ser longitudinales en el tiempo, que se hayan ido sucediendo, ¿sí? Entonces, que se van a ver en este test que se realice de una manera transversal. No sé si se entiende. Sí, si lo me expliqué importante en lo que yo es te... ilustrar al tribunal, porque Exactamente. lo que... A ver, la duda, y por eso es lo que nos interesa puntualmente de la defensa, y en este proceso es eso. Si la valoración, como dice usted acá, que le impide comprender, o si tuvo algo que le impidió comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones, acá manifiestan que no tiene síntomas compatibles con un trastorno psiquiátrico. Mi pregunta puntual es eso, si algún trastorno psiquiátrico se puede determinar en un test, en una sola entrevista. No, a ver, el trastorno psiquiátrico, los trastornos psiquiátricos crónicos, principalmente lo que provocan grandes alteraciones de sus facultades mentales, son evidentes. En una sola entrevista te vas a dar cuenta. ¿Por qué? Por las ideas delirantes, por las alucinaciones, que son lo que les hace perder a las personas el contacto con la realidad. Es más, si seguimos investigando, quizás llegamos a algún diagnóstico de algún trastorno en la personalidad. Así lo tuviere, que nosotros lo vemos como rasgo, ¿sí? Así lo tuviere, ningún trastorno en la personalidad, más allá que es un trastorno psiquiátrico, le hace perder el contacto con la realidad. Sigue teniendo sus facultades mentales para comprender y dirigir sus acciones. Es decir, no todos los trastornos psiquiátricos provocan una alteración de sus facultades mentales que le impida comprender y dirigir sus acciones. Cuando hablamos de este tipo de trastornos, estamos hablando de lo que son la psicosis, ¿sí? Y todas las enfermedades que se encuentran en ella, o algún factor externo que le pueda haber provocado alguna alteración de sus facultades mentales, el cual el señor durante la valoración lo niega. Entonces, no tenemos, en la valoración no surge nada del cual él pueda tener algún problema que le impida comprender y dirigir, ni desde lo personal, ni algún factor externo. Entonces, descartamos toda patología crónica que le impida, que provoca una alteración de sus facultades mentales.
Doctor, ¿usted sabía la situación procesal? O sea, cuando fue entrevistado, ¿sabía la situación procesal de González? A nosotros nos llega el pedido del juez, como nos llega del juzgado. A lo que me refiero, si usted sabía si el señor González estaba, puntualmente, si estaba detenido, si no estaba detenido, si estaba en libertad. En este momento no recuerdo, pero cuando nos llegan los oficios, a veces nos llega urgente con detenido, pero no recuerdo en este momento cuál fue, si figuraba o no la situación procesal del señor. Bueno, le comento, con permiso del señor presidente, al momento de la valoración, el señor González estaba privado de su libertad. ¿Esa situación puede alterar un estado emocional? Por supuesto, cualquier situación puede alterar. Va a depender también, como la licenciada hablaba de los recursos. Por supuesto que cualquier situación en la cual una persona esté privada de su libertad puede provocar cambios emocionales en cualquier persona, no solamente el señor. ¿Y pueden influir en los test? A ver, en los test, en la batería, en lo que es la parte psiquiátrica. A ver, en los test puede llegar a influir en cuanto al trazado, por ejemplo, ¿sí? Pero todo uno, como decía yo bien antes, uno no toma los rasgos que uno observa de forma aislada, sino que uno lo va haciendo una interpretación en forma conjunta. Obviamente que esta situación genera indicadores emocionales como esta ansiedad que se observaba en él. Pero si hay ansiedad, si hay nervios, estos sí obviamente van a estar proyectados y se pueden visualizar en el momento del trazado, por ejemplo, ¿sí? Pero uno no toma en cuenta solamente eso como algo aislado, sino que lo vamos complementando con otros tipos de trazados, ¿sí? Uno visualiza el detalle, cómo utiliza la hoja, un montón de otros indicadores que hacen el conjunto para poder arribar a ese tipo de rasgo. Muchas gracias, nada más. De nada. Doctora Guinova. Buen día, licenciada, y buen día, doctor. Buen día. Es decir, estos test aplicados puntualmente para la licenciada Perra tienen la suficiente cientificidad como para poder determinar rasgos de personalidad en una sola entrevista. Por supuesto. Bien. Sí. ¿Ustedes a esta valoración la efectuaron en conjunto, por separado? En conjunto las realizamos. ¿Y han coincidido en siempre, las conclusiones? Sí. Bien. Sí. ¿Cuántos años de experiencia tiene usted, licenciada, en su profesión? Acá como perito oficial más de 10 años. ¿Y en total desde que ejerce la profesión? 14 años. Bien. ¿Y usted, doctor Mayor? Y yo tengo 8, casi 8 años. En total. De acá como perito. En Poder Judicial y como psiquiatra, como médico, más de 15. Ajá. Esta cuestión que ustedes manifestaban sobre que habría cierto temor a entablar relaciones interpersonales, yo no sé, bueno, me parece que es más psicológica la pregunta, y que esto se podría reflejar en distintas áreas. Sí. Usted dijo... en todo tipo de relaciones. Usted, digamos, podemos hablar de cualquier, digamos, la situación de la entrevista en sí misma también puede reflejar este temor a mantener este vínculo, a abrirse. ¿Estoy bien, digamos, entendí bien? Es más que nada algo más, no porque eso fue una valoración, una entrevista donde no hay un compromiso emocional, ahí hay un compromiso de ser evaluado. Yo cuando digo compromiso emocional, donde hay sentimientos de por medio, sentimientos afectivos, donde estén involucrados. Bien, ¿sí? mi pregunta dirigida es si esta característica, si se quiere, de su personalidad puede llegar a influir para que en una entrevista, más allá de los test, que son, usted ya dijo, científicos, pueda omitir ciertos datos al momento de ser entrevistado, como para conocer más en profundidad su personalidad, o su historia, su pasado. No, porque también podríamos haber observado en la entrevista en sí si había cierto control en lo que él nos quería manifestar, en tanto de sus sensaciones, de sus emociones, de sus pensamientos. Y eso no se observó. No se observó control sobre eso. Bien. Y mi última pregunta dirigida, si se hizo algún test dirigido a determinar su nivel intelectual o su grado de inteligencia. Con la entrevista clínica y con los dibujos realizados,
a ver, puntualmente un test del coeficiente intelectual no se aplicó. Uno evalúa primero, antes de administrar las técnicas que se le va a realizar a las personas, cuáles son las técnicas idóneas para cada situación, para cada caso y el nivel intelectual de cada persona. Cuando uno en la entrevista clínica observamos que se puede comunicar bien, que hay comprensión, que hay razonamiento, que entiende las consignas, en base a eso ya nos da un parámetro para poder decir, bueno, administramos tal test que sabemos que lo va a poder realizar la persona. Y en este caso, su percepción como profesional en la psicología, ¿qué indicador le brinda? A ver, como dije recién, puntualmente no se evaluó el coeficiente intelectual, no digo números, pero estaba bien, estaba dentro de los parámetros normales. Bien, sí. Bueno, muy amables. No, gracias. Doctor Herrera. Bien, muchas gracias por haber comparecido. Su declaración ha terminado. Pueden retirarse. Gracias. Vamos a hacer un breve receso, 5 minutitos. ¿Encontró para librar el oficio? Que pase entonces Hostelino. Buen día. Hola, buenos días. Le hago saber que ha sido usted citado como testigo en este debate oral que se sigue en los autos Domínguez y Rodolfo Gilberto, de derivación su muerte, expediente 183-152/15, donde se investigan las circunstancias de la muerte del señor Rodolfo Gilberto Domínguez, hecho ocurrido el 27 de junio de 2015 en la intersección de calles Guayaquil y Ardiles de esta ciudad, por el cual viene acusado Ricardo Ariel González. Seguidamente la señora secretaria le va a preguntar por todos sus datos personales. Buenos días. Hostelino Juliano Joel. ¿Número de documento? 37-090-042. ¿Edad? 26 años. 26. ¿Ocupación, profesión? Empleo público. ¿Domicilio? En barrio Jardín del Sur. ¿Sí? Manzana 6040, Casa 9. Por los generales de la ley, ¿tiene o ha tenido alguna relación de parentesco, amistad, enemistad, ha sido acreedor, deudor respecto del señor Domínguez Rodolfo o González Ricardo? No, ninguna. No, muy bien. Bien, le hago saber que la ley pena con hasta 10 años de prisión a quien preste falso testimonio habiendo sido citado a declarar como testigo en sede penal. Le pido se ponga de pie. ¿Jura usted por su creencia decir la verdad de todo lo que sepa y le sea preguntado en relación a esta causa? Sí, juro. Toma asiento, por favor. En primer lugar, le vamos a exhibir dos declaraciones que obran suyas en el expediente. Foja 987 y fojas 1358. Sí, está bien. Bien. Le invito entonces a que nos cuente lo que usted sepa sobre esta causa o qué intervención ha tenido. Bueno, yo en ese momento prestaba servicio para la Brigada de Investigaciones. ¿Usted sigue siendo policía? Sí, señor. ¿Qué rango tiene? Soy inspector. No, porque como dijo empleado público... Sí, sigo siendo policía. Bien.
Bueno, yo al ser uno de los más nuevos y con poca jerarquía, mi instrucción era recabar todo tipo de informaciones sobre el hecho. Si Domínguez salía a boliche bailable, si Domínguez tenía algún tipo de deuda, todo lo que sea hipótesis que sumara a la investigación. Después soy ordenado para el allanamiento de la señora Palacio, conjuntamente con el comisario Gómez, y bueno, esa fue mi parte en el sumario, digamos. Bien, usted en la investigación Sí. se hacía averiguaciones solo, Sí. lo hacía con alguien. Sí, lo hacía con Urquiza, con Colauti, siempre con un compañero, hacíamos algún tipo de investigaciones, siempre en conjunto, nunca solos. Bien, ¿y qué es lo que fueron averiguando, digamos? Si usted puede contarme un poco. Sí, bueno, más allá de eso, la vida social de Domínguez, había que, bueno, yo tenía la orden de citar a todos los vecinos de la zona, donde fue el hecho, donde pude mudar con un muchacho, no recuerdo el nombre, que vive una cuadra y media, en el cual él había manifestado en su momento que había visto una persona apoyado en un árbol con ropa oscura, en el cual, bueno, al decirnos eso, obviamente lo llevamos para la oficina de homicidio y bueno, se le tomó una pequeña declaración de lo que sabía más o menos. Pero como yo le digo, mi participación en la investigación era traer gente que supiera algo que sumara a la causa, si vio, si escuchó, si reconocía a alguien, si había visto algún auto melodeando horas anteriores, todo que sumara a la causa. Era tarea de calle, más que eso. Bien. Señor fiscal de Cámara. Doctor Agúndez. Lino, ¿usted lo conoce a la señora Karina Anaí Nasís? Sí, señor, sí lo conozco. ¿Usted en algún momento, inmediatamente a la muerte de Domínguez, le proporcionó, fue a verla a su casa? Le paso a explicar. Yo con esa señora Nasif, en su momento yo tenía una pareja, en el cual ella era tía, sí. Y bueno, en eventos familiares ella me había comentado que bueno, tenía conversaciones con Domínguez, que Domínguez quizás le había insinuado tener algo, conversaciones normales, y bueno, solamente quedó ahí. Cuando sucede lo del homicidio de Domínguez, yo me había acordado que ella, bueno, había tenido vinculación con Domínguez, que había tenido conversaciones por Facebook, por WhatsApp, entonces bueno, yo al comentarle esto a mi jefe, ellos me ordenaron que yo fuera hasta la casa y la citara para que ella también prestara declaración. Es solamente por eso. Pero en esa oportunidad, ¿usted le facilitó una foto para que reconociera? ¿Una foto de Domínguez, usted me dice? No, de una chica. ¿De una chica? No. No recuerdo y no creo que haya mostrado nada porque yo solamente la cito para que prestara declaración de lo que ella sabía y la vinculación que ella tenía con Domínguez. ¿Le puedo hacer recordar, señor presidente, sí, lo que ha declarado al respecto? Sí. Usted dice, Osterino. Sí. Dígame, doctora, ¿a qué fojas? Fojas 640, a la mitad de los renglones. 640. 640. A ver, un segundo, doctor, porque no le hemos exhibido ninguna declaración a Foja 640. Es la declaración de Nasif. Ah, de la declaración de Nasif. Sí. Entonces no es algo que él dijo. Exacto. Entonces no es que recuerde, lo autorizo a que comente lo que dijo la testigo Nasif. Por eso dice que fue un policía
Osterino Juliano, con una foto de una mujer, y la inquirió preguntándole si la conocía. Ella le contestó, sí, se llama Gabriela López y trabaja conmigo en el centro de monitoreo. ¿Esto es así? No recuerdo yo, doctor, que le haya mostrado eso a la señora Nasif. No entiendo la vinculación entre ella y la señora que me nombra. O sea, no veo que sumara a la causa. Usted se lo hace ver el sábado subsiguiente, inmediatamente al crimen. ¿Usted andaba con una sobrina, dice? Claro, en su momento yo andaba con una sobrina, por eso yo la conocía a Nasif, sabía dónde vivía. Como le digo, como yo sabía que Nasif había tenido alguna vinculación con Domínguez, había tenido conversaciones, entonces nos vio a nosotros que esta señora tenía que declarar en la sede de investigaciones en su momento, para ver qué es lo que sabía de Domínguez, o sea, si habían salido en su momento, si habían tenido algo, nada más que eso. Pero dice que no lo citaron nunca a ella a declarar. ¿Ustedes fueron a verla para que declarara y después no la citaron nunca a declarar? Sí, yo personalmente fui a la casa porque era el único que sabía dónde vivía. ¿Pero declaró ante investigaciones? Me parece que sí, señor. Sí, porque yo la llevo hasta la oficina una noche. ¿Con quién era casada la señora Nasif? No recuerdo el nombre, pero el señor era de apellido Latini, pero no recuerdo mucho porque, como le digo, solamente tenía vinculación por mi expareja. ¿Cómo se enteraron ustedes de la relación con Domínguez? Doctor, me parece que ya lo contestó eso. Ya lo dijo. Por eso, ¿cómo se enteraron ellos que tenía relación esta mujer con Domínguez? Se lo vuelvo a decir. Yo en eventos familiares, ella me decía que, como ella trabaja creo que actualmente en el control de cámaras, me comentaba que charlaba con un efectivo, que le parecía buena persona, que charlaba con otro. Y bueno, en esas conversaciones me decía que ella tenía una conversación por vía Facebook, creo, no recuerdo bien, con Domínguez. Por eso yo recuerdo que ella tenía una vinculación y que, bueno, Domínguez como que le insinuaba, que creo, en querer tener algo. Es simplemente eso. No tengo más preguntas. Doctor Herrera. Bien, su declaración ha terminado. Gracias por comparecer. Puede retirarse. Muchas gracias a usted. Bien. Nos queda Gaudina. Buen día. Bien. Buen día. Le hago saber que ha sido usted citado a prestar declaración testimonial en este debate oral que se sigue en los autos Domínguez Rodolfo Gilberto, la agregación de su muerte, expediente 183-152/15, en donde se investiga la circunstancia del deceso de Rodolfo Gilberto Domínguez, hecho ocurrido el 27 de junio de 2015 en la intersección de calles Ardiles y Guayaquil, esta ciudad, y por el cual viene acusado Ricardo Ariel González. Seguidamente al señor secretaria le voy a preguntar por todos sus datos personales. Bien. Buenos días. Buen día. ¿Nombre completo? Cristian Esteban Gaudina. ¿Número de documento? 27909-431. ¿Edad? 39 años. ¿Ocupación? ¿Profesión? Empleado de policía. ¿Domicilio? Calle Belgrano 65, Quines, localidad de provincia de San Luis. Quines, muy bien. Por las generales de la ley, ¿usted tiene o tuvo alguna relación de parentesco, amistad, enemistad, ha sido acreedor, deudor respecto del señor González Ricardo o del señor Domínguez Rodolfo? No. Muy bien. Bien. ¿Su rango? Oficial principal, señor. Principal. En función de su actividad, usted conoce
que la ley tiene previstas penalidades para el caso de falsos testimonios, ¿así? Sí, señor. Le pido se ponga de pie entonces, le voy a tomar juramento. ¿Jura usted por sus creencias decir la verdad de todo lo que sepa y le sea preguntado? Sí, señor. Toma asiento. Le vamos a exhibir una declaración suya que obra en el expediente a fojas 718, 719, para que nos diga si es su firma. Sí, señor, es mi firma. Bien. Bueno, le invito a que nos cuente entonces qué es lo que usted conoce, vio, sabe en relación a este hecho o en relación a las partes que están involucradas, digamos. Bien. Sí, bueno, la noche en cuestión donde sucede el hecho, yo me encontraba en el Policlínico Regional Juan Domingo Perón cubriendo un servicio de policía adicional en el área de Materno, y alrededor de las 12:30, 1 de la mañana, 1 AM aproximadamente, me llama la auxiliar en ese momento, actual cabo primero Chavero Cecilia, que estaba a cargo de la guardia de Policlínico, y me dice que había habido un hecho donde habían dado muerte a Domínguez. Entonces yo le pregunto, sorprendido, bajo qué circunstancias. Me dice, no, un procedimiento. Y le pregunto el lugar y me dice que había sido en jurisdicción de comisaría 10ª, a lo que me llama la atención porque él trabaja en jurisdicción de comisaría 12. Entonces me dice, llegate a la guardia, que estamos con Jorge, que era otro efectivo, el inspector Jorge Agüero, que estaba de adicional en la guardia de urgencia. Usted en ese momento, disculpe que lo interrumpa un segundo, ¿en ese momento dónde prestaba servicio? Yo prestaba servicio en comisaría 9ª y cubría adicional en el Policlínico en el área de Materno, de 22 a 06. Entonces me dice que me llegue hasta la guardia de urgencia porque había pasado el hecho, iban a ir los jefes y la prensa puede llegar hasta el Policlínico, por si llegaban a llevar el cuerpo, y que estuviéramos ahí por el hecho de que si había que hacer algún control o algún despeje del área por el caso. Entonces me dirigí hasta la guardia de urgencia, me junté con Agüero y con Chavero y estuvimos ahí a la espera hasta las 4 de la mañana aproximadamente. Regreso a la parte de Materno y a la hora 06 y termina el servicio mío de adicional, firmo la planilla y me retira a mi domicilio. ¿Usted a Domínguez lo conocía? Sí, fui compañero de él, fui superior de él en la comisaría 12. Estuve trabajando por el lapso de 2 años aproximadamente en comisaría 12 y él trabajó en la misma guardia que yo 1 mes y medio, 2 meses. Se cambió de guardia después. O sea, el periodo que usted trabajó con él, ¿hace cuánto que él, porque usted me dijo que al momento del hecho trabajaba en la 10ª? En la 9ª. En la 9ª. Sí. ¿Cuánto tiempo hace que trabajaba él en la 9ª? Y en comisaría 9ª hacía casi 1 año que ya estaba trabajando en comisaría 9ª. ¿Y cómo fue su vínculo, su relación con Domínguez? Sí. El vínculo que tenía con Domínguez como vínculo es como todo vínculo que yo tengo con cualquier efectivo a cargo mío. Yo cumplía en ese momento la función de jefe de servicio, tenía requerimientos de parte del jefe de la dependencia de controlar la guardia, el servicio de guardia, la limpieza de los móviles, y Domínguez era chofer de la guardia, así que yo netamente lo que me abocaba a hacer es decirle que salga el recorrido, que vaya a ser operativo, que el móvil esté limpio. Más de eso no había vínculo. Fuera del horario laboral yo no era de vincularme con los compañeros o con los efectivos que trabajan conmigo en la guardia. Bien. ¿Usted tuvo algún tipo de roce, conflicto, problema con Domínguez? Con Domínguez tuvimos un roce, se podría decir, netamente por la parte laboral, por un desentendimiento de la guardia y un descuido en la limpieza del móvil, por lo cual yo lo tuve que sancionar, llamarle la atención y sancionarlo, a lo que después el jefe me pidió que dejara sin efecto esa sanción porque había sido algo leve. Si bien yo recibido el reto por parte del jefe por el tema de la limpieza del móvil, yo lo tuve que sancionar porque era función y responsabilidad de él la limpieza del móvil. ¿Y eso cuántas veces pasó? 1 o 2 veces, después él se cambió de guardia. Bien. ¿Y el jefe en ese momento suyo era? Martín Barloa, su comisario Martín Barloa. ¿Y usted dice que lo sancionó 1 o 2 veces o una sola vez? No, la primera vez, en la metodología que yo uso generalmente, la primera vez le llamo la atención, la segunda vez que se reitera la falta, sanciono. Bien.
O sea que una sola vez le pidieron que dejara sin efecto la sanción. Sí. ¿Y la dejó sin efecto? Sí. Bien. Señor fiscal de Cámara. Doctor Agúndez. Se comentó con el desastre de la muerte de Domínguez. Disculpe. ¿Qué escuchó, qué se comentó sobre el hecho del accidente de Domínguez? De Domínguez. Sí, no, muchos comentarios yo no escuchaba. Al menos en el área laboral, sí, estábamos todos dolidos porque era un compañero. Y se manejaba el área de investigación, la manejaba la parte de la brigada de homicidio, la parte del área de investigaciones y salvo que alguno preguntara no se comentaba mucho sobre el tema. Está bien, pero de los rumores concretamente, ¿qué había sido? ¿Cuál había sido el motivo? ¿Había habido algo, un tiroteo, un enfrentamiento? Con respecto al motivo, lo que yo escuché que se comentaba que había sido una cuestión de una cita de una mujer hacia Domínguez y que él había asistido al lugar, pero bueno, aparentemente lo estaban esperando para agredirlo, en este caso, bueno, con arma de fuego. Respecto a, ¿usted fue algún día sancionado por un superior de usted en la 12? Sí, fui sancionado varias veces. ¿Por quién? Por el comisario Manzanelli, comisario inspector Manzanelli Julio. Respecto a alguna Facebook, ¿tenía en contacto usted con Domínguez? No. No tengo más preguntas. Doctor. Doctor Guinada. Bien, su declaración ha terminado. Muchas gracias por haber comparecido. Puede retirarse. Muchas gracias. Bien, no han quedado testigos entonces. No. Bien. Damos entonces por concluida la presente audiencia. Continuamos el día de mañana. Doctor, disculpe. No, la doctora Ayelo ha presentado un certificado médico que de fecha 4 de agosto, por el cual tiene 7 días que estar en la ciudad de Córdoba por razones de salud médica de su hijo. Permítame. Estaba pendiente de citarla. Bien, le informo a las partes, es un certificado que tiene membrete del Sanatorio Allende, del Servicio de Hematología y Oncología Clínica, y que da cuenta de que, bueno, no se refiere a la doctora Ayelo, el nombre al hijo, Pedro Caroso. Bueno, tiene un diagnóstico de tumor y tiene que hacerse una tomografía de resonancia y controles médicos por al menos 7 días y efectivamente fecha 4 de agosto. Al vencimiento no vamos a evaluar, señor presidente. Al vencimiento se certifica. Doctor. Sí. Bien. Entonces, concluimos entonces ahora sí la presente audiencia y continuamos el día de mañana. Gracias.